Hola, pequeños científicos y pequeñas científicas. En el vídeo de hoy vamos a explicar en qué consiste la replicación. Entonces, antes de empezar, varias consideraciones. Primero, acordaros que la replicación dentro del dogma de la biología molecular es la parte que se encarga de replicar, pasar la información de ADN a ADN. Es decir, que dentro del esquema del dogma de la biología molecular, pues estaríamos en esta parte de aquí. Es decir, cómo el ADN pasa información a otra molécula de ADN. Y la segunda cosa que tenéis que tener en cuenta para la replicación es que las adeninas se copian como timinas y las citosinas se copian como guaninas. Acordaros que la unión entre A y T es un poquito más débil que la unión entre C y G. Esto no lo dije en clase, pero es importante que lo anotéis para el examen. Lo que hace que la unión de As y Ts sea más débil que Cs y Gs son puentes de hidrógeno. De tal manera que entre A y T solo hay 2 puentes de hidrógeno y entre Cs y Gs hay 3 puentes de hidrógeno o uniones. ¿De acuerdo? Muy bien, la última cosa que tenéis que tener en cuenta es que, como ya hemos explicado, el ADN es helicoidal, es una doble cadena y forma una helicoide. ¿De acuerdo? Es decir, que para poder replicar esas dos cadenas, primero tenemos que desentrañar toda esa doble hélice. ¿Okay? Para ello, la primera proteína que entra en juego es una proteína que se llama topoisomerasa. ¿De acuerdo? Es una proteína que lo que hace es desenrollar el ADN. ¿De acuerdo? Desenrolla el ADN. No separa las cadenas, sino que las desenrolla. ¿De acuerdo? Es decir, se quedaría algo de esta manera y la topoisomerasa quedaría yendo hacia esta dirección, ¿de acuerdo? Siguiendo, desenrollando toda la doble hélice. Acordaros además que la topoisomerasa no solo sirve para desenrollar ese ADN, sino que también evita que a medida que se vaya desenrollando se vaya generando como un hilo de lana al otro lado. Intenta que la estructura se quede más o menos estable. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos el ADN parcialmente lineal y la siguiente proteína que entra en juego es la helicasa. ¿De acuerdo? La helicasa es una proteína que se coloca en las partes en las que la doble hélice ya está rota, ya está hecha linealmente y empieza ahora sí a separar las cadenas. Como la replicación es bidireccional, o sea que se replica hacia los dos lados, hay una helicasa que separa las cadenas hacia la izquierda y una helicasa que separa las cadenas hacia la derecha. ¿De acuerdo? A medida que se van separando, aquí tendríamos la helicasa que iba hacia la izquierda, aquí tendríamos la helicasa que iba hacia la derecha y la topoisomerasa que estaría poco a poco desenrollando el ADN. Aquí en el otro lado, por supuesto, habría otra topoisomerasa que iría poco a poco desenrollando el ADN. Bien, lo primero que vemos aquí es esta estructura que tiene un nombre y que evidentemente os tenéis que saber. Esta estructura se llama burbuja de replicación. Evidentemente porque tiene forma de burbuja. Como veis, podemos ver ya las bases una vez las cadenas se han separado y cómo existe una complementariedad entre la cadena de arriba
y la cadena de abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. A partir de ese momento necesitamos separar un poquito más la cadena para poderlas copiar. Otra cosa que tenéis que saber es que una de las cadenas va de 5' a 3', ya lo explicamos cuando explicamos la estructura del ADN, y la otra cadena va de 5' a 3'. Muy bien, ya tenemos las cadenas un poquito más separadas. En este punto ya puede entrar la tercera proteína en juego, que es la ADN polimerasa. La ADN polimerasa es la que va a copiar tanto la cadena de arriba como la cadena de abajo. La peculiaridad que tiene la ADN polimerasa es que solo puede copiar de 5' a 3'. ¿De acuerdo? Lee de 3' a 5' y pone los nucleótidos de 5' a 3'. Por lo tanto, en la cadena de arriba irá hacia esta dirección. ¿De acuerdo? Lee de 3' a 5' y empezará a poner los nucleótidos de 5' a 3'. Es decir, que aquí pondrá una A, T, C, C, T, A, G, G, A, T, 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 A, G, G. ¿De acuerdo? En cambio, en la de abajo irá de 5', que lo tendríamos aquí, de 5' a 3'. Y aquí pondría C, C, T, A, T, T, C, C, T, A, G, G, A, T. ¿De acuerdo? Y lo haría en esta dirección. La ADN polimerasa lee de 3' a 5' y copia de 5' a 3'. Cuando esa polimerasa llega a la zona en la que las helicasas siguen separando las cadenas, pues separa y espera a que las helicasas sigan haciendo su función. ¿De acuerdo? Os he puesto aquí en amarillo la zona donde ha empezado esa polimerasa. ¿De acuerdo? Bien, las helicasas, pues vale. Lo que vemos ahora es que las helicasas pues, han seguido separando las hebras del ADN y vemos aquí todo lo que ya ha hecho la polimerasa y cómo ha seguido esa parte nueva de replicación. Aquí lo mismo, todo esto es lo que ya tenía hecho y sigue hasta el final. Pero tenemos dos partes nuevas. Acordaros que la polimerasa no puede escribir de 3' a 5'. Es decir, que si el 5' está aquí y el 3' está aquí, de la cadena de arriba, yo no puedo hacer así, ¿de acuerdo? Esto no lo puedo hacer, porque estaría yendo de 3' a 5'. Lo que tengo que hacer es ir hasta aquí y unir las cadenas. Y en la cadena de abajo lo mismo. Esto sería de 5' a 3'. ¿Y cómo haría esta zona de aquí? Hasta que me encontrara con la otra cadena. Una vez más, las helicasas pues van haciendo su trabajo, van abriendo cada vez más el ADN y nos encontramos con una burbuja de replicación enorme en la cual tenemos lo que habíamos hecho inicialmente, justo lo que habíamos hecho en la imagen de arriba y cómo volvemos a tener otro fragmento pequeño. Y en la otra parte lo mismo, como habíamos hecho toda esta parte continua, la de el gráfico de arriba y cómo volvemos a hacer una parte nueva. Y si os fijáis, se van generando dos tipos de cadenas. La cadena continua, que a medida que la helicasa de este lado va abriendo
pues esta flecha va copiando y la cadena discontinua, que a medida que la helicasa de este lado va abriendo para el otro lado, se van haciendo pequeños fragmentos, porque recordemos que la polimerasa solo puede copiar de 5' a 3', de 5' a 3', de 5' a 3'. Y en la parte de abajo nos pasa lo mismo, pero al revés. Esta parte sería la continua y esta parte sería la discontinua. Porque acordaros que la polimerasa copia de 5' a 3', 5' a 3', 5' a 3'. ¿De acuerdo? Por último, y haciendo un zoom de lo que está pasando en todo el cromosoma, se generan diferentes burbujas de replicación con su zona continua, zona discontinua, discontinua, continua, continua, discontinua, discontinua, continua, y así durante todo el cromosoma, y poco a poco se irán cada vez juntando, juntando y juntando, y haciendo cada vez una hebra más grande. ¿De acuerdo? Se irá generando discontinuas por este lado y continuas por este lado. Si os fijáis, el producto final será una hebra vieja y una hebra nueva y una hebra vieja y una hebra nueva. Acordaros que la de arriba era 5', 3', 5', 3', y la nueva 5', perdón, al revés, sería 5', 3', 5', 3'. Y acordaos que esta propiedad que tiene la replicación es que es semi-conservativa. ¿De acuerdo? Pues en cuanto a la replicación, nada más. Espero que cojáis buenos apuntes y que así se refleje en el examen. ¡Chao!